Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho debate e incertidumbre dentro de la economía cubana. Hablamos de el papel de Gaesa y la aparente sustitución de las tarjetas MLC, algo que parece que va a pasar, por nuevas tarjetas como la clásica o la resucitada AIS. ¿Por qué Gaesa, el poderoso conglomerado militar cubano, parece haberse cansado de la MLC? ¿Qué implicaciones tiene esto para el cubano de a pie y para la economía cubana? En los próximos minutos exploraremos en detalle este fenómeno. Analizaremos el rol de Fincimex, la banca estatal, las remesas, la dolarización parcial y, por supuesto, la reciente apertura de la tienda en Tercera y 70 que no admite pagos en MLC. También reflexionaremos sobre cómo todo esto encaja en la complicada situación socioeconómica de la isla. Si te interesa conocer las dinámicas de poder y economía que se esconden detrás de cada una de estas decisiones, quédate conmigo hasta el final. Para nadie es un secreto que desde hace algunos años Cuba ha tenido que reconfigurar su esquema monetario. Primero, con esto de la tarea ordenamiento, la eliminación del CUC, que en su momento pretendió ser una segunda moneda oficial, después la implementación de la MLC como una especie de sustituta para captar divisas a través de remesas y compras en las llamadas tiendas en MLC. Estas tiendas aparecieron como una gran alternativa gubernamental para retener dólares y otras monedas extranjeras que se escapaban del país en momentos en que la economía interna se tambaleaba, y se ha seguido tambaleando desde entonces. Sin embargo, en un suceso que ha sorprendido a muchos, aunque a otros no tanto, la recién inaugurada tienda de Tercera y 70 en Miramar exige pagos únicamente en divisas duras, es decir, en dólares, o con tarjetas extranjeras que manejen esas divisas. Llamativamente, esa tienda no admite las tarjetas en MLC que se emitían para la banca estatal cubana. ¿Qué motivación tiene ahora Gaesa para alejarse de la MLC? ¿Qué le pasa a los militares? Muchos expertos y analistas señalan que Gaesa, el grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas, que para resumir es el conglomerado militar que maneja en Cuba hoteles, tiendas y diferentes entidades financieras a través de empresas como Cimex y Fincimex, está tratando de descapitalizar a la banca estatal cubana. Parece que hay una guerra por ahí o por lo menos un sitio de enfrentamiento. O al menos, Gaesa busca minimizar su dependencia de la banca cubana. Y esta movida de la tienda de Tercera y 70 puede ser un indicio de ese plan mayor un poco macabro. Para entender la lógica de este cambio hay que saber quién emite las tarjetas en MLC. Esas tarjetas provienen de Fincimex, una empresa bajo el paraguas de Gaesa. Fincimex está registrada, como muchos saben, en Panamá, y es la entidad autorizada a producir tarjetas financieras en Cuba, algo así como el Visa o Mastercard cubana. Pero Fincimex no solo emite las tarjetas, también administra y gestiona las remesas, realiza inversiones y se encarga de exportar divisas. Esto le da un poder enorme al conglomerado militar cubano porque recibe el dinero desde el extranjero y lo invierte donde él estime conveniente, especialmente en el sector turístico, que es la prioridad para Gaesa. Ahora bien, atiendan acá, Fincimex no es un banco. Por eso, necesita depositar los fondos que adquiere en la banca estatal cubana, compuesta, por ejemplo, del Banco Metropolitano, el Banco de Crédito y Comercio Bandec y el Banco Popular de Ahorro. Cada banco tiene su propia tarjeta en MLC y Fincimex se encarga de producir esas tarjetas. Una vez que la remesa llega a la tarjeta, el dinero pasa a estar en cuentas del banco. El dueño de la tarjeta solo accede a los fondos digitalmente para comprar en las tiendas MLC, que por cierto, también pertenecen a Gaesa. En teoría, esta estructura que estaba muy bien pensada en un inicio formaba parte de un circuito cerrado. El dinero entraba desde el extranjero a través de Fincimex y de Fincimex llegaba a la banca estatal cubana. Y luego la gente, con esos puntos o esos dólares bancarizados, compraban las tiendas en MLC, que son tiendas de Gaesa. A priori, todos parecían estar ganando en este negocio. Gaesa captaba divisas, la banca estatal retenía parte de esos fondos y a su vez el Estado obtenía información y un cierto control sobre los movimientos financieros de Gaesa, pudiendo cobrarles, impuestos o ejercer alguna presión si fuese necesario. Sin embargo, este circuito cerrado de dólares empieza a resquebrajarse cuando Gaesa abre mercados como el de Tercera y 70 que cobran en efectivo en divisas o con tarjetas internacionales, pero no con MLC. Además, se ha empezado a hablar de nuevas tarjetas como la resucitada AIS y la clásica, emitidas también por Fincimex, que operan con bancos foráneos, y esta es la gran diferencia, y no con la banca local cubana. Imaginemos la situación. Si un familiar en el extranjero de un cubano quiere mandar dinero,
puede optar por tarjetas que no dependen de la banca estatal cubana. Es decir, el dinero ni siquiera ingresa a Cuba, se queda fuera en bancos asociados a Fincimex. ¿Qué gana Gaesa con esta jugada? Mayor discreción y menos escrutinio de parte del aparato estatal, que ya es bastante poco. De hecho, ya había sucedido similares, alertados desde hace meses, cuando se hablaba de establecimientos que no permitían el pago en pesos cubanos o incluso en MLC. El caso este de Tercera y 70 de esta tienda solo confirma la tendencia a la dolarización forzada en Cuba, y no solo parcial, sino forzada. Si quieres comprar en ese mercado, necesitas tener dólares en efectivo o usar una tarjeta que maneje divisas extranjeras, como las tarjetas Visa, Mastercard, Union Pay o la MIR rusa. La pugna entre la economía militar y la economía estatal parece estar creciendo. La economía cubana, por un lado, está altamente centralizada en el Estado, que maneja buena parte de la producción y la infraestructura pública que queda todavía en pie, y por otro lado, dentro de ese mismo Estado existe un actor muy, pero muy poderoso, que son los militares, agrupados bajo Gaesa. Ambos, Estado y militares, aunque pertenecen a la misma estructura, tienen intereses diferentes. Mientras la producción estatal en muchos rubros como la agricultura, la industria ligera y otros sectores se desmorona o pasa por una crisis perpetua, Gaesa sí que maneja negocios que han sido considerados al menos algo más rentables, aunque ahora mismo también están en crisis muchos de ellos. El turismo, la inversión hotelera, la importación y venta de mercancías con alto valor agregado y todo lo relacionado con la recepción de divisas. Para el Estado cubano, la banca estatal es el centro de la información financiera y el mecanismo para ejercer cierto control sobre Gaesa. Si el dinero de Fincimex, es decir, el dinero de las remesas sobre todo, pasa siempre por los bancos del país, el Estado puede al menos auditar, saber, al menos parcialmente, esos montos, cobrar impuestos o saber si Gaesa está cumpliendo con sus compromisos tributarios o no. Pero Gaesa y los que dirigen Gaesa, que no están sujetos a auditorías de la Contraloría General de la República, recuerden que una declaración como esta fue la que hizo que explotara como cafunga Gladys Bejerano, pues Gaesa quiere menos ojos encima. Desde su perspectiva, depositar el dinero en bancos extranjeros o en circuitos financieros paralelos permite operar con mayor opacidad, evitar mostrar la magnitud real de sus ingresos y por ende contribuir menos al presupuesto central y además, supuestamente según ellos, evitar filtraciones que se han dado en los últimos tiempos sobre su presupuesto, sus gastos y sus empresas en el extranjero. Para muchos observadores, la conclusión está muy clara. Gaesa necesita otros bancos y no los bancos cubanos. De ahí nacen las tarjetas AIS o la clásica, que no se asociarán con las cuentas de la banca estatal cubana. Ahora bien, ¿deja Gaesa a la economía estatal cubana completamente sin acceso a las remesas? No exactamente. En la nueva tienda de Tercera y 70 se permite una sola tarjeta cubana, la prepago de Bandec. Esta medida se entiende como una especie de gesto para que la banca estatal no se quede totalmente fuera del juego de recibir dólares. No obstante, la competencia de Gaesa con la banca es desleal. Mientras las tarjetas de Fincimex ofrecen descuentos del 5 y el 10% por utilizar, por ejemplo, la tarjeta clásica, la prepago de Bandec apenas da descuentos temporales que duran muy poco tiempo. Todo apunta a que a mediano plazo, la mayoría de los consumidores cubanos preferirán usar la clásica porque ahorran algo de dinero y además funciona para compras en mercado de Gaesa sin tanto problema. ¿Y qué queda entonces para la tarjeta de Bandec, esta prepago? Quizás el mercado de actores privados, pequeñas y medianas empresas que prefieren tener sus cuentas en la banca estatal y no poner su capital en manos de los militares. Aún así, el incentivo para migrar al sistema clásico de Fincimex es grande, ya que esas tarjetas podrían ofrecer mejores condiciones de uso o simplemente más disponibilidad en las tiendas de Gaesa. La única excepción notable de este caso es la Isla de la Juventud, donde la tarjeta clásica se recarga desde el Banco Popular de Ahorro BPA, pero esto no cambia demasiado el panorama nacional, que es mucho más grande. Las tarjetas AIS y clásicas no son un invento reciente. Las primeras tarjetas AIS se utilizaron en un momento determinado, pero su popularidad fue bastante discreta. Con la crisis cambiaria y las nuevas regulaciones, Gaesa las ha relanzado y las ha potenciado, sumando la introducción de clásica. A muchos expertos les resulta evidente que Fincimex podría estar funcionando como una suerte de neobanco, es decir, una institución financiera digital que opera a través de un banco corresponsal extranjero sin ingresar los fondos al sistema bancario cubano. De esta manera, cuando un emigrado cubano en Estados Unidos, Europa u otro país, por ejemplo, manda dinero, este nunca toca la banca nacional, no entra a Cuba. Para Gaesa esto es un movimiento muy conveniente porque les permite manejar los fondos con menos compromisos tributarios y menos supervisión de la administración central del Estado cubano. Para la economía estatal, sin embargo, esto significa perder una parte de las divisas frescas que antes llegaban por la vía de las tarjetas en MLC. Para los que creen y piensan que todo dentro de Cuba es muy bonito,
Obviamente, debajo lo que se esconde es una gran bronca por el dinero entre los militares y los que no son militares, pero que también tienen poder. Ahora llegamos a la pregunta principal. ¿Por qué Gaesa ya no quiere el MLC? En el fondo, la MLC nació para sustituir al CUC como instrumento recaudador de divisas. Con el fin del CUC, el gobierno cubano necesitaba una moneda o mecanismo que canalizara los dólares y euros hacia las arcas centrales, y la MLC cumplió ese rol durante un tiempo breve, mucho más breve que el del CUC, por ejemplo. Sin embargo, las nuevas tarjetas con respaldo bancario fuera de la isla y la práctica de cobrar en divisas directamente son sistemas más avanzados, por decirlo de una manera, para lograr ese objetivo de manera más discreta y efectiva desde la perspectiva de Gaesa. Si la meta de los militares es manejar las divisas sin la intervención intensa de la banca estatal, tiene más sentido impulsar la clásica que la tarjeta MLC. Además, recordemos lo que pasó sobre todo durante la primera administración de Donald Trump, que sus medidas ahogaron y restringieron mucho las divisas que seguían entrando a manos de los militares. Y por supuesto que los militares han estado pensando, meditando cómo volver a tomar la sartén por el mango y obtener las divisas que han perdido. Además, para el usuario común de a pie en Cuba, las diferencias entre recargar una tarjeta MLC o una clásica pueden no ser tan grandes. Lo que se necesita es que el dinero llegue y que se pueda gastar en Cuba. El problema es que la MLC se está quedando sin tiendas que la acepten de forma exclusiva o prioritaria. Y si Gaesa decide que la MLC no es el medio de pago en sus establecimientos principales, la relevancia de esta moneda virtual o dólar bancarizado o en realidad un certificado de divisas se disuelve. De hecho, mucha gente está corriendo ya a gastar todo el MLC que le queda o a tratar de cambiarlo por pesos cubanos o por lo que sea, porque lo que se vislumbra para la MLC no es bueno. Para el cubano de a pie, que depende de su salario en pesos cubanos o remesas familiares, la situación puede volverse más compleja. Por un lado, no todos tienen acceso a una tarjeta clásica o AIS de las relanzadas. Por otro, si las principales mercancías de primera necesidad se venden solo en dólares o a través de estas tarjetas, el ciudadano promedio verá aumentar la brecha entre quienes reciben divisas y quienes no reciben. Esta forma de dolarización parcial o dolarización forzada incrementa las desigualdades económicas dentro de Cuba, que ya son bastante grandes. Las personas que tienen familia en el exterior o acceso a dólares cuentan con más opciones en el mercado, mientras que quienes dependen exclusivamente de su salario en pesos no tienen esas facilidades. A esto se suma que muchos han criticado la ausencia de transparencia en el manejo de los fondos estatales y de los militares, ya ni se diga. Ya hay voces que señalan que la reestructuración económica, lejos de solucionar la crisis, la agudiza, porque concentra aún más el capital en unas pocas manos, la del conglomerado militar sobre todo. Volvamos a la tienda. En la tienda de Tercer y 70 también se habla de aceptar tarjetas rusas Mir y chinas UnionPay. De entrada, esto podría parecer estratégico al abrirse a turistas de esos países. Sin embargo, los números de turistas provenientes de Rusia y China no representan para Cuba, por el momento, un gran flujo de divisas si los comparamos con otros mercados emisores como Canadá. Las tarjetas de esos países de Rusia y China funcionan, sí, claro, pero no mueven un volumen significativo de dinero para la economía cubana. Más bien, representan un canal secundario que Gaesa ofrece para turistas específicos que no quieren o no pueden usar Visa o Mastercard. Lo más importante sigue siendo el flujo de dólares y euros. De ahí que la clásica se promocione con descuentos permanentes y la IS ofrezca ciertas ventajas para los usuarios que la utilizan. Como hemos visto, la pugna por el control del dinero, del dólar, de las divisas, no se decide simplemente por una política económica tradicional ni por un estudio convencional de cómo equilibrar las cuentas del Estado. Está profundamente vinculada a las relaciones de poder internas, donde los militares, con Gaesa como punta de lanza, buscan apropiarse es la palabra, de la mayor parte de las divisas, mientras la economía estatal, que necesita dinero para pagar sus deudas y sostener servicios, se ve cada vez más limitada. La supervivencia de la MLC depende menos de su lógica económica y más de cómo se repartan las cuotas de poder dentro del aparato gubernamental cubano. Por un lado, hay una parte del gobierno que apuesta por mantener cierto flujo de divisas en la banca estatal para sostener programas sociales, gastos en infraestructura y pagos a proveedores internacionales. Por otro, la élite militar quiere administrar a su antojo los recursos provenientes del turismo y las remesas, mantener sus inversiones en hoteles y negocios estratégicos y escapar a cualquier tipo o asomo de escrutinio. En ese juego de intereses, la tarjeta clásica parece ser la nueva herramienta favorita de Gaesa. Ofrece descuentos, trabaja con bancos extranjeros y no deja rastros claros dentro de las cuentas estatales. Mientras tanto, la tarjeta prepago de Bandec cumple una cuota mínima para que el Estado no se quede seco, del todo vacío de divisas. ¿Qué es lo que veremos a corto plazo?
probablemente la expansión de las tarjetas extranjeras y de la clásica. Es probable que Gaesa busque ampliar los puntos de venta donde la clásica sea aceptada y se mantengan o incluso aumenten los descuentos para atraer a más usuarios. A medida de que más cubanos en el exterior se enteren de estas ventajas, las remesas podrían canalizarse cada vez más por esa vía. También esto va a llevar aparejado un menor uso de la tarjeta MLC tradicional. Con la disminución de establecimientos que aceptan MLC y la preferencia de Gaesa por divisas directas o tarjetas AIS o clásica, el uso de la MLC podría reducirse notablemente. De hecho, ya lo estamos viendo. Para los que aún mantengan cuentas en MLC, la pregunta será si les conviene emigrar a las nuevas tarjetas o aguantar con el sistema antiguo. Si una gran parte de las remesas deja de entrar a la banca cubana, como parece ser la idea de Gaesa, el Estado tendrá menos divisas para cubrir sus compromisos fundamentales, y esto podría agudizar la escasez y generar más tensiones internas dentro de la isla. El gobierno, y esto no lo sabemos, es pura especulación, el gobierno podría intentar regular con mayor dureza a Fincimex o imponer alguna norma más estricta, pero en la práctica, Gaesa tiene un poder muy grande y tiene la sartén por el mango, y cualquier medida que afecte sus intereses podría tensar las relaciones políticas internas. Ahora bien, esto es un juego donde tampoco a Gaesa le conviene destruir al Estado y quitarle todo el dinero, porque entonces, sin Estado no habrá Gaesa. La apertura de la tienda de Tercera y 70, que no admite MLC sino divisas, es más que un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un reacomodo profundo de la forma en que se maneja el dinero en Cuba. De un lado, el Estado busca mantener cierto control sobre las divisas para financiar lo que queda de la economía estatal, y del otro, Gaesa, el conglomerado de los militares, que ha aprendido a manejar los nuevos instrumentos financieros para independizarse cada vez más de la banca nacional. Las tarjetas AIS y clásicas son la última estrategia de Gaesa para administrar las remesas sin que el Estado meta demasiado la mano. Con ello, la MLC va perdiendo todo protagonismo. El gobierno central, que necesita dólares para casi todo, solo puede observar cómo una parte crucial del flujo monetario va a parar a un bolsillo separado que no está sujeto a controles adicionales. Para la población esto significa una dolarización cada vez mayor. Sin embargo, no es una dolarización clásica, como la que podría darse si el Estado reemplazara el peso por el dólar, sino que se trata de un esquema opaco lleno de tarjetas y cuentas virtuales, donde el acceso a productos de primera necesidad dependerá de la capacidad de cada uno para recibir o generar divisas. Más allá de la economía, la moneda en Cuba es un asunto político, y esto hay que entenderlo. Refleja quién detenta el poder y quién puede decidir el destino del dinero. Hoy ese poder está algo disputado entre Gaesa y la parte institucional del Estado. Y aunque no se saben con exactitud los próximos pasos que se darán, lo cierto es que el mapa financiero cubano se ha vuelto mucho más complejo y fragmentado de lo que era hace unos pocos años. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Esperamos haberte ofrecido una visión clara de por qué Gaesa ya no quiere la MLC y qué significado tiene la aparición de la tienda de Tercera y 70 que no admite esa forma de pago. También cómo funcionan las nuevas tarjetas clásicas y la resucitada AIS, y por qué representan un cambio radical en el modelo de remesas y divisas en Cuba. Si te ha parecido útil este contenido, no olvides darle like, me gusta, suscribirte a nuestro canal Noticias Cuba y compartir este video con más personas que quieran entender lo que realmente está pasando en la economía cubana. Nos vemos en un próximo video con más información y análisis sobre la actualidad de la isla. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao.